eliminar también los conflictos entre las distintas aplicaciones de una misma teoría. La filosofía de la ciencia clásica, diría Kuhn, interpreta esta actividad de reforzamiento, de refinamiento del paradigma, como un periodo en el que lo que se busca es confirmar o refutar teorías, ¿no? De acuerdo con la forma en la que la filosofía de la ciencia clásica interpreta el procedimiento que está describiendo Kuhn, diría, pues lo que están haciendo los científicos pues es básicamente intentar confirmar o refutar teorías. Y esta interpretación, ¿no?, refuerza la idea de que la verdad y la falsedad, se determinan única e inequívocamente por medio de la confrontación de enunciados con los hechos, ¿no?, por medio de la confrontación experimental, ¿no?, de los enunciados con los hechos, ¿no? Pero Kuhn plantea que esto no es el caso. La idea es que si el periodo mencionado, el periodo de la ciencia normal, se caracteriza por la resolución de problemas planteados por el propio paradigma, entonces ello supone la validez de las teorías. Las teorías, las leyes, por ejemplo, las leyes formales, las leyes generales, no están en entredicho. Las teorías tienen una validez, por decirlo así, a priori, y nuestra aceptación de las generalizaciones formales, de las generalizaciones simbólicas, por ejemplo, de las leyes de Newton, es a priori, en un sentido de a priori no kantiano, en un sentido de a priori que implica, pues, una adecuación, una aceptación de una teoría que me permite, pues, resolver problemas, resolver enigmas, y, por decirlo así, no la pongo en entredicho, ¿no?, sino que por el contrario, es la base que me permite una aproximación, que me permite la observación, que me permite las inferencias, el razonamiento, ¿ah? Y por eso están presentes ahí de forma a priori, no en el sentido kantiano de a priori, ¿no?, como por ejemplo decíamos hace un momento, como resultado de una deducción desde las categorías y desde los principios del entendimiento, ¿no? ¿Sí? Sino que son suposiciones, permítanme, son suposiciones necesarias para poder resolver problemas. Son las directrices, ¿no?, que tengo que aceptar para poder resolver problemas, incluso verlos, ¿no?, incluso poder percibirlos como problemas, ¿no? Entonces, sin esta suposición, sin estas, ¿cómo les diré? Sin esta suposición a priori del paradigma o de la teoría, por ejemplo, de Newton, los problemas ni siquiera podrían ser formulados, ni siquiera podrían verse las anomalías, ni siquiera podrían verse las cosas que me asombran, ¿no? Entonces, de esto se sigue que lo que se confirma o se refuta no son las teorías, ¿sí?, porque esas son aceptadas a priori, ¿no? Lo que se confirma o se refuta son las hipótesis auxiliares que los científicos elaboran, ¿no?, para conectar las leyes fundamentales con los fenómenos observados, ¿no? Hipótesis auxiliares, no las leyes fundamentales, no el núcleo de la teoría, como después lo llamará Lakatos, ¿no? Bueno, la idea es esa. El marco no está puesto en duda, ¿no?, ni se confirma ni se refuta, ¿no? ¿Sí? Lo que se confirma o se refuta son las suposiciones, las hipótesis que los científicos elaboran para explicar, con base en las leyes fundamentales, los fenómenos observados, ¿vale? Tomemos como ejemplo la teoría de la gravitación universal de Newton.
que pues eh, eh, plantea una regularidad en las órbitas de los planetas, la cual empezó a tener una, empezó a exhibir una anomalía con la órbita de Urano, ¿no? La órbita de Urano presentaba una alteración fuera de los márgenes de error de la teoría de la gravitación universal, ¿no? Y entonces los científicos lo que hicieron fue pues, formular hipótesis auxiliares que le dieran sentido o que explicara la órbita anómala de Urano, ¿no? Formularon hipótesis de distintos tipos, ¿no? Y hubo una que generó, pues, llamó la atención, que tenía que ver con la idea de que había otro planeta que no había sido descubierto, que cuando Urano pasaba cerca de él, pues era atraído por la fuerza de la gravedad y luego pues, se liberaba de esa fuerza de atracción. Entonces eso explicaría por qué había una alteración en la órbita de Urano. Entonces lo que hicieron fue pues, calcular la posición de ese planeta, que hasta entonces pues no era conocido y que esta idea se contraponía a la idea de que ya ¿cómo se llama? El sistema solar estaba compuesto de un cierto número de planetas y entonces pues en 1845, en el observatorio de Berlín fue posible observar a Neptuno, ¿no? ¿Sale? Lo que se confirmó cuando fue posible observar a Neptuno en 1845, lo que se confirmó no fue la teoría de la gravitación universal. ¿Por qué no? Pues porque esta no fue en lo absoluto concebida como una hipótesis que estuviera en duda, ¿no? Sino que por el contrario, es el marco que me permite ver la anomalía, observar algo raro en la órbita de Urano, e incluso me permite las opciones, las hipótesis auxiliares, para explicar qué es lo que estaba pasando con Urano y plantear que existe un planeta que no habíamos descubierto, que era Neptuno, y que generaba una cierta atracción. Entonces, es la teoría la que permite todo esto y no es la que está puesta en duda. ¿Qué es entonces lo que se confirma? Pues lo que se confirma es la hipótesis de que existe un planeta que no habíamos descubierto, al que llamamos Neptuno, y lo que se refuta, en todo caso, fue la hipótesis de que los planetas conocidos hasta ese momento eran todos los planetas existentes en el sistema solar. Se confirma la hipótesis de que existe un planeta más Neptuno, ¿no? Y se refuta la hipótesis de que habíamos descubierto todos los planetas que conformaban el sistema solar en ese momento, 1845. La teoría nunca fue puesta en duda, ¿no? La teoría de la gravitación universal de Newton nunca fue puesta en duda. Fue la herramienta a priori que nos permitió establecer el problema, establecer las soluciones posibles, establecer un planteamiento para esta solución, establecer pues, incluso pues, las herramientas para poder encontrar el planeta Neptuno, ¿no? En este momento, en ese momento, en ese cuadrante específico, pues fue la teoría, ¿no? La que nos permitió ubicarlo y posteriormente descubrirlo. Primero teóricamente, primero matemáticamente y luego pues ya el cuerpo, ¿no? El planeta. Entonces la teoría nunca estuvo en duda, nunca, ¿no? De esta forma, en el proceso de evaluación de hipótesis, ¿no? Esta evaluación de hipótesis es intrateórica, es intraparadigmática, ¿no?
En el proceso de evaluación de hipótesis, lo que se confirma o se refuta son las hipótesis auxiliares, no las teorías. El positivismo lógico, diría entonces Kuhn, confundía la confirmación o refutación de estas hipótesis con confirmación o refutación de teorías, pero no es así. La teoría de la gravitación universal, en este caso, no fue confirmada ni refutada. Lo que se confirma o se refutan son ciertos principios materiales, hipótesis auxiliares, tienen contenido específico. Hay un planeta ahí que se llama Neptuno, que debe estar en ese cuadrante específico, punto, ¿no? Matemáticamente ubicable, ¿no? Es decir, eso. ¿No? Pero la teoría no. La teoría es lo que permite todo esto. En el periodo de la ciencia normal, las teorías no son confirmadas ni refutadas, son aceptadas sin cuestionamientos o de manera a priori, ¿no? O de manera, pues sí, tácita, ¿no? Por eso Víctor tenía razón la clase pasada cuando decía, el método a priori también aparece aquí, por supuesto, ¿no? Que nuestra evaluación de estas leyes, ¿no? No se da, ¿no? En este momento, ¿no? Nuestro cuestionamiento de las leyes de la teoría de la gravitación universal no se da en este momento, se acepta a priori, ¿no? ¿Sale? Pero también le decía yo a Víctor en la clase pasada que la forma en la que se entendió la investigación de la ciencia a principios del siglo XX correspondía también con esa forma a priori, ¿no? Con una forma estrictamente independiente de la historia, independiente de los componentes sociales, independiente de las prácticas, y lo que se buscó fue enfatizar los elementos a priori justamente, ¿no? Las formas lógicas, la confirmación de la explicación, de la predicción, y cómo había una adecuación o debía haber una adecuación entre las teorías y esas formas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está presente este a priori, que no es el a priori kantiano, repito, es un a priori que tiene que ver más con el aprendizaje, con la adhesión, ¿no? Con la aprehensión, la apropiación de una teoría para poder resolver el problema, ¿sí? La tomo como base, y tomarla como base de forma crítica y sin cuestionamientos, pues es tomarla de manera a priori. Si las hipótesis auxiliares resultan ser refutadas, el problema no es para las teorías, ¿no? El hecho de que el número de planetas que habíamos descubierto hasta 1845 no fuera el correcto, eso no implica un problema para la teoría de Newton, ¿no? Para la teoría de la gravitación, ¿no? En lo absoluto. El problema cuando se refutan las hipótesis auxiliares no es para las teorías, sino para los científicos, dice. Para los científicos que las propusieron, ¿no? Es decir, si no recuerdo mal, dice ahí, pues para la poca o mucha imaginación o habilidad para proponer teorías, hipótesis auxiliares, ¿no? Entonces, en el caso no recuerdo si es Hewell o Herschel el que plantea la existencia de ese planeta, de Neptuno, pues claramente, bueno, ahí lo que se confirma pues es su habilidad para generar una explicación acorde con un paradigma, ¿no? Bueno, eso por lo que respecta a el esfuerzo por la verificación o la confirmación que buscaban o que tenían en mente los positivistas lógicos como la clave, ¿no? Para distinguir, ustedes recuerdan, la ciencia de la metafísica, ¿no? O la ciencia de la pseudociencia, ¿no? Las pseudociencias, como la metafísica, por ejemplo, no arrancan con la experiencia, no son verificables, no son comprobables. La ciencia parece que sí, porque son inductivas, y entonces podemos tener confirmación, verificación, y esa es la clave para poder distinguir como criterio de demarcación, como criterio para distinguir entre la ciencia y lo que no es ciencia,
ajá, entre la metafísica y las disciplinas científicas. Ajá. Pero parece ser un criterio ingenuo, ¿no? Insatisfactorio o limitado. ¿No? Popper, si ustedes recuerdan, nos dice, bueno, pues si se trata de verificar, pues podemos verificar nuestras teorías prácticamente por todos lados, ¿no? Porque lo que hacemos pues, es adherirnos a la teoría y ver los fenómenos de acuerdo con la teoría misma, ¿no? Un poco lo que dice Kuhn después. Ajá. Y eso es completamente, eh, este, eh, pues, ¿cómo lo llama él? Eh, no ingenuo, sino incluso un peligro para la ciencia. ¿No? Lo que debe de hacer, entonces, dice Popper, el científico, es tratar de poner a prueba, ¿no? Tratar de falsar, ¿no? De refutar su teoría, ¿no? No tratar de verificarla, ¿no? Porque pues la verificación, igual que hemos dicho hace un momento, ¿no? No es un criterio sólido, no es un criterio suficiente, pero sí lo es para él la refutabilidad, ¿no? La refutación, la falsación. ¿No? Es la experiencia la que nos va a decir no, y si nos dice no, pues tenemos que abandonar la teoría, ¿no? Según él. ¿No? Entonces, lo que trato de decir, pues lo que estoy tratando de recordar es que el racionalismo crítico pone todo el peso en la experiencia refutadora, es decir, en las pruebas experimentales cuyos resultados implican el rechazo de las teorías. ¿Se acuerdan? Las experiencias refutadoras. ¿No? El ejemplo que él da, que Popper da, si ustedes recuerdan, es cuando Einstein plantea un experimento con el eclipse, ajá, de acuerdo con el cual si se toma una foto en la noche en un cuadrante, ¿no? Y al día siguiente ahí está el sol y está eclipsado, va a haber una diferencia en la posición de las estrellas. Ajá. Según él, pues es predecible, ¿no? Según él es una desviación que implica que la luz también es atraída por la gravitación. Y bueno, ¿no? Y lo que para Newton no era posible, ¿no? Porque no eran partículas, sino ondas, ¿no? Entonces, la luz, ¿no? De las estrellas. Entonces, la idea es que lo que hace Einstein, a diferencia de otros ilegítimos o bueno, ingenuos y peligrosos, es no tratar de verificar, sino tratar de poner a prueba su teoría, ¿no? Poniendo todas las herramientas, todos los elementos para que si no sale el ejemplo, si no sale la prueba, pues entonces tendría que haber abandonado la teoría. En lugar de tratar de verificarla, lo que hace es tratar de falsarla, dice Einstein. Bueno, el asunto entonces es que para Popper la base de, pues sí, del rechazo de las teorías son las pruebas experimentales. ¿No? La crítica de Kuhn a esta posición, que parece ingenua, es de una ingenuidad tremenda, es que lo que refuta una teoría no es, como decía Popper, una instancia refutadora, sino otro paradigma, ¿no? Una teoría distinta, una teoría alternativa. ¿No? Lo que refuta una teoría, ¿no? No es una instancia refutadora porque esta instancia ya supone una teoría alternativa modelada en un paradigma distinto. ¿No? Esa es la idea. La instancia refutadora solo puede ser refutadora porque ya hay una teoría distinta de la nuestra que moldea un paradigma. Esa es la idea. Víctor, adelante. Esta última parte no me quedó muy clara. ¿Por qué solo puede haber una instancia refutadora si hay un paradigma como que sí la resuelva? O sea, estaba pensando que No, a no, lo mejor... no es que sí la resuelve, es que la plantea, de hecho, ¿no? La instancia refutadora la plantea también. Ajá. A ver, sí, termina. ¿Estabas pensando en qué? Ah,
Bueno, creo que así podría sonarme más razonable, ¿no? O sea, como desde Ujú, otro paradigma, o sea, señalar como, o sea, como esto es una instancia molesta, ¿no? Algo que deberíamos de resolver, ¿no? Y que este paradigma, por lo tanto, probemos este otro. ujú. Entonces, creo que sí me hace más sentido. Sí va más o menos por ahí. Ok, sí, va más o menos por ahí. Ujú. La idea es que anomalías va a haber todo el tiempo, ¿no? En las teorías va a haber anomalías, ¿no? Pero ver a las anomalías como contraejemplos o como instancias refutadoras, eso implica la presencia de un paradigma distinto. Esa es la idea. Las anomalías están presentes en las teorías, ¿no? Como va a decir Lakatos después, las teorías sobreviven en medio de un océano de anomalías. No es cierto que una vez que aparece una anomalía tengamos que abandonar las teorías, como decía Popper, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Pero las anomalías se toman como instancias refutadoras o como contraejemplos a una teoría específica solo cuando ya tienen un peso en esa dirección, solo cuando ya hay una teoría alternativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Ciertos fenómenos que estaban ocurriendo en las primeras pruebas experimentales que dan pie a la radiación, ¿no? Al fenómeno de la radiación, implicaban, ¿no?, que la luz no podía ser onda, que tenía que ser partículas, ¿no? Y el asunto es que cuando se plantea esta idea, cuando se plantea esta hipótesis, eso podría entenderse como una simple anomalía a la teoría de la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿no? Pero cuando esto empezó a ser cada vez, a generar más dudas, más pues elementos en contra de que la luz es una onda o se comporta como una onda, eh, y se plantea de una forma fuerte que tenían que ser, que había que abandonar ese paradigma para entender la luz como partículas, ¿ah? Lo que hace posible entender estos casos, no como anomalías de la teoría anterior, ondulatoria, sino como contraejemplos, como instancias reguladoras, es que ya hay un paradigma que permite entender la luz como partículas. ¿Mm? Es decir, se conforma una teoría desde la cual vemos, interpretamos, experimentamos, ¿ah?, con elementos que podemos, pues, sí, interpretar de acuerdo con una teoría corpuscular, ¿no?, a luz, ¿no?, como partículas, ¿no? Y lo que dice entonces Kuhn, ¿no?, es que en el momento en el que surgen las anomalías, los investigadores lo que hacen pues es simplemente pensar, pues parece ser una discrepancia, parece ser un problema teórico, ¿ah?, pero a lo mejor el problema es que no tenemos suficientes elementos de juicio, no tenemos suficientes herramientas metodológicas, tecnológicas para poder explicar qué es lo que pasa, ¿no? Y entonces, pues intentamos pues, em, dejarlas un poco en pausa, ¿no? ¿Mm? Esa es un poco la idea. No son contraejemplos, porque si lo fueran, entonces tendríamos que haber abandonado la teoría. De acuerdo con Popper, ¿no? Pero lo que hacemos, dice Kuhn, ¿no?, lo que hacen los científicos es dejarlas un poco en stand-by, ¿no?, como en pausa, hasta ver si hay una explicación dentro del paradigma que permita dar cuenta de ellas, ¿no?, ya sea teóricamente, ya sea a través de hipótesis auxiliar o bien a través de un modelo experimental, ¿no?, en cuanto haya un desarrollo tecnológico suficiente. Ajá. Cuando estas anomalías, que parecen simplemente ser eso, ¿no?, desajustes de la teoría con la experiencia, ¿no?, son consideradas ya
como instancias refutadoras, no es por ellas mismas, porque siguen siendo las mismas cosas, siguen siendo las mismas observaciones, lo que le permite a un investigador decir, esto es una instancia refutadora de una teoría como la teoría ondulatoria, es un marco, ¿no? Un marco teórico que ya conforma, que ya ha conformado un paradigma. El paradigma que diríamos tiene lugar, algunos dirían que no, Kuhn por ejemplo diría que no, desde antes de Einstein, ¿cómo se llama? Antes de Einstein es Planck, Max Planck. Ajá. Max Planck ya planteaba que el comportamiento de la luz en los experimentos que tienen que ver con la radiación era un comportamiento como de paquetes, decía, ¿no? De cuanta. ¿Ah? Y entonces así empezó la idea de que había que utilizar o recurrir a una noción nueva que daría lugar a la física cuántica. ¿Ah? Pero Planck, como se ha visto, como Kuhn mismo menciona, retrocede ante esa teoría y sigue afirmando, trata de afirmar, ¿no? Que la luz es ondulatoria, ¿no? Trata de afirmar la naturaleza ondulatoria de la luz, ¿no? Entonces, quien, según Kuhn, da lugar al nacimiento de la física cuántica no es Planck, sino Einstein, ¿no? Pues ya hay por ahí, digamos, los antecedentes de una forma de entender la naturaleza de la luz de una forma distinta y una teoría que no alcanza a ser todavía firme, todavía aceptada, incluso después de Einstein cuando la propone, no fue aceptada, pero lo que hay ya es un marco teórico, eso es lo que trata de decir, ¿no? Una visión, ¿no? Un marco pues sí, que enmarca, un marco que permite la visión, la interpretación, los experimentos, la aplicación, y que posteriormente pues va a tener todo un desarrollo impresionante. Es el marco lo que aparece. Entonces la idea es esa, ¿no? Cuando un paradigma decae, cuando un paradigma entra en un estado de crisis, no es por la experiencia, sino porque hay otro paradigma que se enfrenta a él y que en la comparación pues parece que, ¿no? Como que no queda muy bien parado, ¿no? Explicativamente, ¿no? Entonces es en esa comparación en donde se da si no el abandono, si la crisis de un paradigma como el de la teoría ondulatoria de la luz, ¿no? ¿Sale? Entonces es la idea, Víctor, ¿no? Que la experiencia parece ser la misma, ¿no? Es la misma experiencia, ¿no? Muchas gracias. Sí, creo que me sirvió mucho escuchar Ya, la diferencia, la distinción y entre la acción. anomalías. ¿Qué pasó? Ah, ¿me estoy trabando? El profesor, bueno, yo te escucho bien. Ah, perfecto. Hola, sí, me desconecté por un momento. Sí, estaba, Víctor, estaba explicando. No, nada más estaba agradeciéndote que me ayudó mucho la distinción entre anomalías e instancias refutadoras, Exacto, ¿no? O sea, exacto. sí, así ya me quedó Más más claro, claro. ¿no? Sí, muchas Exacto. gracias. No, de nada. Pero sí estaba explicando esta distinción, estaba terminando de explicarla cuando de repente vi que apareció el mensaje de se cayó tu conexión y ya seguramente, no sé si alcanzaron a oír, pero sí, esa es la idea, ¿no? Una anomalía es vista como un desajuste entre la teoría y la experiencia, pero ese desajuste
para los científicos puede ser explicado, puede ser resuelto, puede ser solucionado, pues a través de hipótesis auxiliares, a través de, a veces dice la creatividad del científico para generar hipótesis auxiliares, del desarrollo eventual posterior de la tecnología, en fin, ¿sale? Pero cuando esas anomalías adquieren el carácter o son vistas como instancias refutadoras, es porque ya hay otro marco. Eso es lo que está tratando de decir, en un sentido muy, muy teórico, ¿no? Esa percepción, esa interpretación de que ahí hay algo más que una mera anomalía, es porque ya hay otro marco. Ajá, ¿sale? Un poco, a lo mejor, si se me permite ahora decirlo de esta forma, ajá, la diferencia entre la negación determinada y la negación absoluta en Hegel va más o menos por ahí. ¿Sí? Es la misma negación, pero la conciencia la ve de una forma de una forma absoluta en un momento dado, ¿no? Pero después la ve de una forma como negación determinada. ¿No? Es decir, es la misma, ¿no? Solo que el marco es lo que cambia. Y esa es la diferencia. Bueno, para los que me acuerdo que estuvieron en el curso que hablamos sobre. Se congeló, ¿verdad? Sí, al parecer sí. Otra vez, perdónenme, otra vez me desconecté, mi conexión está súper, súper mal. Les decía yo, ¿no? Este desajuste entre la teoría y la experiencia puede ser considerado desde estas dos perspectivas, ¿no? Como una simple anomalía que deberá en algún momento, eventualmente, posteriormente, ser resuelta, o bien como algo que teóricamente es irresoluble, ¿no? Y que presenta una dificultad seria para la teoría y para el paradigma en este caso. ¿Ah? Y que generará posteriormente todo lo que dice Kuhn, ¿no? La insatisfacción de los científicos, la sensación de que las cosas no marchan bien, su desconfianza hacia el paradigma y posteriormente su adhesión al nuevo paradigma. ¿Sale? Bueno, ¿alguien tenía otra duda? Había levantado la mano, había visto. Sí, yo. Adrián, sí, dime, Adrián. Bueno, también me quedó clara la diferencia entre estas anomalías en la instancia refutadora con el ejemplo que se puso de la luz, ¿no? Como onda, como partícula, me parece. Pero me quedé pensando si también se toma, bueno, si también Kuhn toma en cuenta el factor de, supongo que sí, político, para pensarlo como una simple anomalía o pensarlo como una instancia refutadora. Me refiero, por ejemplo, en el caso de marcos de economía, ¿no? Económicos, en donde no solamente se piense como esta comunidad de científicos como algo neutral, que ya vimos que no existe, sino que convenga por intereses políticos intervenir esta ciencia para hacer pasar una instancia refutadora como una simple anomalía que puede conservarse ahí. Bueno, si se entiende como mi inquietud respecto a la política y este planteamiento. Por supuesto, no, sí, por supuesto que lo entiendo. Hay momentos en la historia de la ciencia en donde Kuhn plantea algo así como, bueno, pues los factores económicos, los factores sociales, los factores políticos inciden en la forma en la que una anomalía es tratada como simple anomalía, ¿ja? O bien se da el paso a considerarla como una instancia refutadora. En buena medida, como seguramente estás pensando también, o están pensando los demás compañeros, ¿no? El desarrollo que tiene la investigación en la radiación pues estuvo enmarcado políticamente, económicamente, por el desarrollo del armamentismo, ¿no? De la guerra que buscaba armas cada vez más eficientes, ¿no? Y más de destrucción masiva. Entonces, políticamente, ¿cómo te diré? Darle
crédito o darle impulso a una investigación en la física hacia, hacia los elementos entender la radiación, ¿no? Investigar la radiación, implicó pues un desarrollo también para la ontología, para la consideración de estas instancias como instancias refutadoras, que, bueno, pues ya conocemos, ¿no? Hasta llegar a la formulación de la energía que encuentra Einstein, ¿no? Que solamente pues, puede tener sentido en el marco en el que él mismo acuñó, ¿no? Que él mismo planteó, ¿no? Entonces, por supuesto que estos factores inciden, ¿no? Inciden en el desarrollo de las investigaciones e incluso en la forma en la que se plantean pues, los avances o los propios elementos de juicio confirmatorio o refutatorio, ¿no? Sí, no estoy completamente seguro de si en la estructura de las revoluciones científicas aparecen esos casos, pero ya corresponde más a una vertiente de la sociología de la ciencia, que es también parte de la filosofía de la ciencia, que investiga todos estos otros procesos, ¿no? Que están, por supuesto, involucrados en el contexto de la historia de la ciencia, pero que no aparecen de una forma tan nítida, digamos, ¿no? Que no aparecen de una forma tan clara como parece exhibir el desarrollo teórico que está buscando Kuhn, ¿no? De ciencia normal, ciencia revolucionaria, y la aparición de un nuevo paradigma. Muy bien, bueno, entonces decía esto, estaba planteando pues la crítica, esta crítica a una idea, pues, digamos, ingenua también, ¿no? Ingenua en Popper, incluso Lakatos la llamará así, ¿no? También el racionalismo dogmático, el racionalismo crítico que es también ingenuo y dogmático, ¿no? La idea de que son las pruebas experimentales las que marcan el rechazo de las teorías, pues no. Lo que marca el rechazo de las teorías, lo que posibilita el rechazo de las teorías son otras teorías, ¿no? Otras formas de interpretar los hechos, las anomalías en este caso, como instancias refutadoras, es decir, como problemas graves, no problemas que después vamos a resolver, ¿no? Problemas de fondo para una visión de mundo, para una visión teórica. ¿Vale? Entonces eso es algo que es muy importante. Ver las anomalías como contraejemplos ya supone una teoría alternativa, eso es lo que trato de decir, ¿no? Ver las anomalías como contraejemplos, como instancias refutadoras, ya supone una teoría alternativa, ¿no? Ana Rosa Pérez Ranzanz plantea, bueno, me voy a permitir citar el texto, esto que dice es muy iluminador. Para que una anomalía, dice Ana Rosa, para que una anomalía, una discrepancia entre teoría y experiencia pueda ser considerada como un auténtico contraejemplo, con la capacidad de poner en tela de juicio y echar abajo una teoría, se requiere de una perspectiva teórica alternativa, desde la cual se puede emitir este juicio, ¿no? Es más, dice ella, ¿no? Una vez que existe esta teoría, que supone un paradigma distinto, todos los desajustes o discrepancias que desde la teoría anterior se veían como simples enigmas son considerados como contraejemplos insalvables desde la teoría alternativa, ¿no? Entonces, también un poco en relación a la pregunta de Víctor, no es tanto las respuestas, ¿no? O sea, sino incluso los problemas, ¿no? Se ven como problemas de profundidad, de problemas fundamentales, ¿no? No simplemente como meras anomalías. Entonces los ponen, esta otra perspectiva teórica alternativa, este otro paradigma, ponen los problemas y también pondrá pues las rutas, las guías, los ejemplos paradigmáticos en el primer sentido del paradigma que darán una dirección, ¿no? a la investigación, a una nueva investigación, ¿sí? Esa es un poco la idea, pero lo primero es ver de esa forma.
ver de esa forma, interpretar de esa forma lo que parecían simples, meras anomalías o enigmas que ya después resolveremos, ¿no? Con una mejora teórica o una mejora tecnológica. ¿No? Dirá Kuhn. No es solo eso, ¿no? Es ya la aparición de una forma distinta de ver, ¿no? De una forma distinta de interpretar, ¿no? Y de razonar, claro, ¿no? Bueno, muy bien. Pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Nos veremos, ahora sí, ya nos veremos personalmente. Nos vamos a ver ya físicamente en la facultad. Por ahí, Rosa María, ¿encontraste el aula que nos asignaron? ¿En los horarios? Sí, ay. ¿Nos podrías indicar cuál es? ¿Alaide? ¿Y qué es eso? No sé qué es, no, pues yo tampoco. Bueno, déjenme investigar entonces y les mando en el aviso del viernes, qué es lo que significa Alaide. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué parte de la facultad a lo mejor que acaban de inaugurar? Que no nos enteramos.